Clase de inmunodeficiencias. Comenzamos viendo cómo se desarrolla el sistema inmune en los primeros años de vida. Sabemos que contamos con un sistema inmunológico competente pero inmaduro. El mismo comienza a desarrollarse a medida que recibe diferentes estímulos antigénicos. Hay que tener en cuenta que los primeros desafíos inmunológicos son administrados por la flora comensal tanto de la piel de la madre y los microorganismos que aporta la leche materna. La respuesta inmune innata resulta fundamental frente a las infecciones por diferentes microorganismos. Esta inmadurez del sistema inmunológico genera una mayor susceptibilidad a infecciones virales y por bacterias capsuladas. Tengamos en cuenta que los linfocitos B1 y BZM poseen un déficit del correceptor CD21, como mencionamos en la clase de los linfocitos B, y esta es la consecuencia de la susceptibilidad frente a bacterias capsuladas. En lo que respecta a las mucosas, ¿sí?, del tracto nasofaringeo, tenemos una falta de desarrollo de los senos paranasales. Consecuentemente, esto genera una disfunción ciliar y disminución de la funcionalidad de los macrófagos alveolares. Y con lo que respecta al GALT, o sea, el tracto gastrointestinal, durante la primera semana de vida, el intestino de recién nacido es estéril. Y como dijimos, esta lactancia materna favorece el desarrollo de la flora comensal y pone en marcha el desarrollo de una respuesta inmune con un perfil de tipo Th1, el cual favorece a la síntesis de la IgA secretoria, que recordemos que es una inmunoglobulina esencial para las mucosas. Existe lo que se llama una hipogamma-globulinemia fisiológica de la infancia. Es la inmunodeficiencia primaria más frecuente en los primeros meses de vida. Comienza a los 3 a 6 meses y se resuelve cerca de los 4 años. La hipogama generalmente es a predominio de la IgG. A veces se da con IgA también, pero la afección más importante corresponde a la IgG. Existe una normal respuesta funcional de los anticuerpos y clínicamente se va a presentar como cualquier inmunodeficiencia primaria de tipo humoral, que luego vamos a ver los síntomas. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados? Tenemos por un lado la inmadurez del sistema inmunoadaptativo, una inmadurez de lo que es la memoria inmunológica, porque recordemos que los desafíos inmunológicos que van a tener estos neonatos no van a ser los mismos que, por ejemplo, un individuo adulto, ¿sí? La atopía, defectos en la inmunidad innata y un defecto molecular desconocido que, bueno, es todo el campo de la inmunología que aún no se conoce. Entonces, frente a la valoración de un niño con infecciones frecuentes, tenemos que en un 50% es una normalidad, ¿sí? Son niños normales, un 30% corresponde a fenómenos de alergia, y en esto engloba, ¿sí?, la hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia. Y siempre hay que retener presente, al momento de ejercer y evaluar justamente estos niños con infecciones frecuentes, que un 10% puede padecer una enfermedad no inmunológica y un 10% de los mismos va a padecer una inmunodeficiencia secundaria o primaria. Sí, secundaria está más grande porque las inmunodeficiencias secundarias tienen una mayor frecuencia frente a las primarias. Ahora, ¿qué es una inmunodeficiencia? Es un grupo heterogéneo de enfermedades en las que compromete el desarrollo y las funciones del sistema inmune. Dentro de las mismas tenemos inmunodeficiencias primarias y secundarias. Las primarias son un defecto intrínseco de los componentes del sistema inmune. Comprende más de 300 entidades diferentes. Esto es importante, suelen ser monogénicas, o sea que la etiología básicamente es el defecto de un gen, una mutación en un gen, que esto conduce a una deficiencia en el sistema inmune. Tienen una alta incidencia de enfermedades autoinmunes y neoplásicas.
Y en un 80% de los casos la enfermedad se manifiesta antes de los 5 años de vida. O sea que en su gran mayoría las primarias son diagnosticadas en edades pediátricas. Y la incidencia entre el hombre y la mujer es mayor en el hombre, ¿sí? O sea, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. A diferencia de cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes, que recuerden que siempre es más frecuente en las mujeres. Y las secundarias básicamente son aquellas inmunodeficiencias producidas por factores extrínsecos, ¿sí? Son las adquiridas, que pueden ser fármacos, radiaciones, desnutrición, infecciones, etc., ¿sí? Acá tenemos una lista de ejemplos, por ejemplo la des o malnutrición, que esto va a afectar esencialmente a la síntesis de proteínas. Y recuerden que todas las inmunoglobulinas, por ejemplo, o sea los anticuerpos son proteínas. Entonces, esta es la forma directa de afección. Las infecciones, principalmente por el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus Epstein-Barr, micobacterias, micosis profundas. La pérdida proteica, ¿sí? Como estábamos hablando, intestinal, por ejemplo, una enteropatía, ¿sí? En este caso teníamos que agregar, por ejemplo, la celiaquía, ¿sí? Donde vas a tener una disminución de la absorción de los nutrientes esenciales, principalmente aminoácidos, y esto te lleva secundariamente a una disminución de la síntesis de proteínas, una pérdida proteica, que genera en una última instancia una inmunodeficiencia. A nivel renal, con el síndrome nefrótico, ¿sí? Que esto te genera también una pérdida proteica. La asplenia, ya sea anatómica o funcional, en este caso no tendríamos los linfocitos BZM y eso te llevaría a una inmunodeficiencia secundaria. Las enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, sarcoidosis. Las neoplasias malignas, linfomas, leucemias, mieloma múltiple. También tenemos iatrogénicas, ¿sí? Que son producidas por un mismo tratamiento médico, como la mielo o inmunosupresión por radiaciones, reacciones adversas a drogas, por ejemplo. La quimioterapia, radioterapia, corticoides a altas dosis. Y otras enfermedades que son también consideradas inmunodeficientes, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedad renal o hepática severa, síndrome de Down, etc. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La principal manifestación clínica de las inmunodeficiencias son las infecciones, que son recurrentes con tendencia a la cronicidad, ¿sí? Y se presentan de forma severa, con gérmenes oportunistas, y también pueden desarrollar reacciones adversas a vacunas. También existe autoinmunidad con citopenias autoinmunes, vitiligo, LES, enfermedades inflamatorias intestinales, anemia perniciosa, tiroiditis, etc. Pueden presentar neoplasias como linfomas, la generación de granulomas, que esto nos va a indicar una deficiente actividad del sistema inmune, hepatosplenomegalia, que es el aumento del tamaño tanto del hígado y del vaso, una dermatitis, o sea, una manifestación a nivel de la piel, diarrea crónica, disminución de lo que es el peso y la talla, que esto es muy importante para evaluar en edades pediátricas como manifestaciones clínicas de las inmunodeficiencias, y obviamente evaluación del tejido linfoide, que pueden tener adenopatías o ausencia de amígdalas y ganglios. O sea, pueden tener una adenopatía o bien ausencia de los ganglios. Entonces, en rasgos generales, los puntos importantes para el diagnóstico de las inmunodeficiencias básicamente se centran en 4 o más infecciones de oído nuevas en un año, o sea, 4 o más otitis, 2 o más infecciones de sinusitis graves en un solo año, 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados, 2 o más neumonías en un año, dificultad, como dijimos, para aumentar de peso y crecer normalmente, abscesos cutáneos profundos u orgánicos recurrentes, aftas persistentes en la boca o en cualquier parte de la piel después de la edad de un año, la necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar las infecciones, cuando normalmente
responderían frente a antibióticos vía oral. 2 o más infecciones profundas o más, como dijimos, incluida la septicemia. Antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Como vamos a ver, la herencia de estas enfermedades a veces están asociadas a autosómica recesiva o ligada al X, entonces los antecedentes familiares cobran relevancia. Ahora, la clasificación de las IDP, según la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas, tenemos 9 grupos. La vamos a clasificar. Por ejemplo, grupo 1, deficiencias combinadas TB. Luego tenemos deficiencias asociadas a defectos bien definidos, deficiencia predominante de anticuerpos, enfermedades disregulatorias, defecto congénito del número y función de los fagocitos, defectos de la respuesta innata, síndromes autoinflamatorios, deficiencias de complemento y deficiencias por fenocopias. De las mismas vamos a ver y evaluar aquellas que son más relevantes, ¿sí? En este estadio. Entonces comencemos viendo el grupo 1, que son las deficiencias combinadas TB. De las mismas, las más importantes son las inmunodeficiencias combinadas severas, ¿sí? La inmunodeficiencia severa combinada es un severo compromiso a la respuesta inmune, tanto celular y humoral. Llevan a la muerte si no son tratadas en forma muy temprana y tenemos distintas formas posibles. Cuando tenemos células T ausentes o muy disminuidas, células B ausentes o no funcionales y células NK ausentes o presentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Candidiasis oral recurrente, diarreas, detención del crecimiento y obviamente infecciones por diversos microorganismos, ¿sí? Como citomegalovirus, virus Epstein-Barr, enterovirus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus y Candida, ¿sí? Algunos de estos microorganismos son microorganismos en los que generalmente en una población normal no causarían una enfermedad relevante, pero en estos niños inmunodeficientes causan enfermedad. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de estos niños? Tenemos una linfopenia, ¿sí? En menores de 1 año, menor a 3.000, poblaciones linfocitarias disminuidas, y en este caso es necesario conocer los marcadores que expresan cada una de estas células y mediante una citometría de flujo se pueden evaluar, ¿sí? Por ejemplo, si marcamos CD3, estaríamos evaluando toda la población T, tanto linfocitos TCD4 como TCD8. ¿Sí? Recordemos que el CD3 es el correceptor del TCR. Si marcamos CD19, por ejemplo, estaríamos evaluando los linfocitos B, ya que CD19 forma parte del correceptor B. Y luego tenemos CD16 y 56, que recordemos que son marcadores específicos de las células NK, siendo las CD16 Bright la población mayoritaria, ¿sí? Que constata la población periférica de las NK. Luego vamos a tener una panhipoglobulinemia, ¿sí? Esto quiere decir que están disminuidas todas las inmunoglobulinas. Una baja respuesta proliferativa a mitógenos y antígenos, y obviamente en una radiografía de tórax vamos a tener ausencia de imagen tímica. Como dijimos anteriormente, todas estas inmunodeficiencias primarias vamos a tener mutaciones que en general son monogénicas. Entonces, en la inmunodeficiencia combinada severa tenemos diversas mutaciones. 2 de ellas, por ejemplo, en la cadena gamma común, que es ligada al X y es la más frecuente, y las mutaciones en JAK3 van a comprender a mutaciones en diferentes componentes de los receptores de ciertas interleuquinas que son esenciales. Por ejemplo, acá tenemos el receptor de interleuquina 2, que la interleuquina 2 no es necesario que lo sepan, pero mantiene lo que es la homeostasis periférica de los linfocitos T. Entonces, si tenemos una mutación, por ejemplo, en gamma común,
no se va a poder conformar este receptor, con lo cual no va a poder recibir la señal biológica, ¿sí?, a través de esta interleuquina linfocito T. Y este receptor también está conformado por JAK1 y JAK2, ¿sí? Entonces, y JAK3, perdón. Entonces, mutación justamente en JAK3 van a afectar a este receptor. Y también tenemos afecciones en lo que es la cadena gamma, la cadena alfa, perdón, ¿sí?, que también compone el receptor. Entonces, tenemos mutaciones en la cadena gamma común, JAK3, la cadena alfa, ¿sí?, del receptor este. Mutaciones en ADA, que es la adenosina diaminasa, que es una enzima involucrada en el catabolismo de purinas. Su ausencia de efecto funcional resulta en la acumulación de la 2-deoxiadenosina, que ejerce un potente efecto citotóxico sobre los linfocitos. También tenemos mutaciones en la interleuquina 7, o sea, en el receptor, ¿sí?, en la cadena alfa de la interleuquina 7, como podemos observar acá, que la interleuquina 7 es esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Entonces, si tenemos una mutación en lo que es la cadena alfa del receptor, no va a poseer el receptor estos linfocitos T, entonces con lo cual no desarrollan su ontogenia correctamente. Artemis, que es una nucleasa que juega un papel crítico en los eventos de recombinación BDJ y en los mecanismos de reparación del ADN. Las enzimas RAG1 y RAG2, ¿sí?, estas enzimas que veíamos en la ontogenia T, que median la recombinación BDJ, ¿sí?, pueden sufrir una mutación y desencadenar una inmunodeficiencia común variable. Las moléculas de SMH de clase 2, ¿sí?, y las cadenas gamma o epsilon del CD3, ¿sí?, que el CD3 recordemos que es el correceptor T. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos linfocitos T ausentes, no vamos a tener tampoco los T follicular helper, con lo cual existe la posibilidad que estos pacientes tengan linfocitos B presentes, pero que no sean funcionales, ¿sí?, ya que los linfocitos B1 y BZM van a ser funcionales. Su activación no implica la necesidad de los linfocitos T follicular helper, pero recordemos que los linfocitos B2 sí necesitan los T follicular helper. Entonces, estos linfocitos van a estar presentes, pero no van a ser funcionales, ¿sí?, ya que no van a recibir la señal necesaria de los T follicular helper porque obviamente no tiene linfocitos T estos pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la inmunodeficiencia combinada severa? El aislamiento de los mismos, estos pacientes, no inmunizar con gérmenes vivos, ¿sí?, como las vacunas que comprenden rotavirus, varicela, sarampión y la BCG. Se le administra gamma globulina sustitutiva, ¿sí?, y de esta forma suplen la deficiencia de los linfocitos B2, que no van a sintetizar las inmunoglobulinas, porque básicamente no se pueden activar. Las transfusiones de hemoderivados irradiados y filtrados. La profilaxis con esta gamma globulina endovenosa, antimicrobianos, ¿sí?, principalmente para Pneumocystis jirovecii con estos antibióticos que no resultan relevantes en este momento. El trasplante de células hematopoyéticas y se puede realizar un reemplazo enzimático principalmente por la enzima ADA. Ahora pasemos al grupo 2, que es una deficiencia asociada a efectos bien definidos. Comencemos viendo lo que es la anomalía de DeGeorge, que es una presentación esporádica o hereditaria, autosómica dominante o autosómica recesiva. La prevalencia es de 1 a 2000, ¿sí?, a 1 a 4000 recién nacidos vivos. Es una patología malformativa compleja, asociada a otros defectos no inmunológicos que dan una amplia variabilidad clínica.
La etiología de las mismas se centra en una falla en la embriogénesis que afecta a estructuras visibles a partir de la quinta semana de gestación, que afecta básicamente a la tercera y cuarta bolsa faríngea. La clínica es amplia y variada, identificándose 3 síndromes distintos. Puede tener una anomalía de George, un síndrome velocardiofacial o un síndrome de anomalía conotruncal facial. La anomalía de George básicamente se va a centrar en una dismorfia facial, una cardiopatía conotruncal y el defecto tímico, ¿sí? También puede dar una hipo o aplasia paratiroidea, que esto genera una hipocalcemia. Ahora, estos síndromes de George, a su vez, existen dos tipos. Tenemos uno completo o uno incompleto. El completo, donde tenemos un déficit celular severo y persistente, se dan 10% de los pacientes que padecen el síndrome de George, donde tiene un timo ausente y un número y función de linfocitos T descendido o ausentes. Estos pacientes padecen infecciones graves en menores de 6 meses por virus y gérmenes oportunistas. Es una clínica muy similar a la inmunodeficiencia combinada severa. Y los síndromes incompletos, con un déficit T ausente o leve y transitorio, comprenden el 90% de los pacientes, tienen un timo hipoplásico con un número y función de linfocitos T normales o bajos, y estos pacientes padecen infecciones virales de la vía respiratoria a alta repetición. Remisión espontánea de esta inmunodeficiencia entre los 6 y 22 meses, y se centra el tratamiento en un seguimiento clínico e inmunológico sin un tratamiento específico, ¿sí? Y obviamente el diagnóstico de certeza es mediante un estudio citogenético, ¿sí? En el cromosoma 22. Luego tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una enfermedad con herencia ligada al X, una incidencia de 4 en 100.000 nacidos vivos. Va a estar afectado este gen, ¿sí? El gen WASP. Y este gen codifica la proteína WAS, ¿sí? Esta proteína interviene en el citoesqueleto, ¿sí? Regula la polimerización de actina, con transducción de señalización intracelular, afecta obviamente a la fagocitosis y a la apoptosis. Existe una alteración humoral y celular con un desbalance, ¿sí? A predominio de TH2. Obviamente esta inmunodeficiencia tiene una clínica, laboratorio y hallazgos genéticos heterogéneos, ¿sí? Es muy diversa, pero posee una triada clásica, que tiene trombocitopenia con microplaquetas, infecciones recurrentes y eczema. Las mismas tienen también susceptibilidad a enfermedades autoinmunes y neoplasias linforreticulares. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en un hemograma, que vamos a observar la plaquetopenia con microplaquetas, realizando un frotis de sangre periférica. El diagnóstico de certeza siempre es biología molecular, pre o postnatal. Y en cuanto al pronóstico de estos niños, el 44% fallece por una infección, el 23% por un sangrado, el 26% por la presentación de alguna neoplasia maligna y obviamente en un porcentaje menor por vasculitis. El tratamiento es el trasplante de médula ósea con sobrevida global a los 5 años post-trasplante mayor al 75%. Y el mismo es la curación definitiva de más del 80% de los pacientes. Entonces, dentro de la triada clásica, donde tenemos el eczema, que genera una dermatitis atópica, una manifestación a nivel de la piel, la trombocitopenia, donde tenemos pocas plaquetas y pequeñas. ¿Esto por qué es? Como vimos antes, esta proteína WAS afecta al citoesqueleto. Entonces, los megacariocitos
no pueden dividirse correctamente, entonces generan pocas plaquetas y pequeñas. Y el compromiso inmunológico va a afectar a distintos puntos, ¿sí? Por ejemplo, comienza afectando lo que es la migración de las células de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces tenés un déficit en lo que respecta a la inmunidad innata. Afecta obviamente la fagocitosis de los patógenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, una célula dendrítica no puede emitir los pseudópodos al no polimerizar correctamente la actina. Afecta lo que es la migración de las células dendríticas a los ganglios linfáticos. Obviamente esto va a afectar a lo que es la presentación antigénica de las células dendríticas a los linfocitos. Consecuentemente esto afecta a la proliferación linfocitaria, ¿sí? Afecta lo que es el homing de los linfocitos hacia el foco inflamatorio. Y obviamente va a afectar la función, lo que es efectora de los linfocitos T y los linfocitos Treg, la función lítica de la CNK y la producción de citoquinas por los linfocitos TCD4. Como vimos antes, los síntomas van a ser moretones y sangrados, el eczema y las infecciones recurrentes. Estas infecciones van a ser por bacterias capsuladas, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, por hongos, principalmente Pneumocystis jirovecii, Cándida, por virus, como es el molusco contagioso, varicela zoster y el citomegalovirus, y obviamente va a ser propenso a condiciones autoinmunes y cáncer. Con lo que respecta a la ataxia telangiectasia, es un síndrome de inestabilidad cromosómica que puede ser espontáneo por agentes lesivos, por defectos en la reparación del ADN. Su herencia es autosómica recesiva, si tenemos la mutación de este gen ATM, afecta a la proteína quinasa dependiente de ADN que interviene en la transducción de señales intracelulares en respuesta a estímulos para la división y diferenciación celular, mitosis, meiosis y control de lo que es el ciclo celular. Entonces, esto genera un desorden multisistémico, con inmunodeficiencias humorales y celulares variables con infecciones sinopulmonares recurrentes, ¿sí? Degeneración cerebelosa progresiva, que esto te genera lo que es la ataxia, compromiso cutáneo con telangiectasias, envejecimiento prematuro, enfermedades malignas hematológicas y tumores sólidos. Existe un compromiso inmunológico de esta ataxia telangiectasia con disminución de las inmunoglobulinas A y E, disminuidas o ausentes, con aumento de las inmunoglobulinas M y G. Dentro de las subclases de la IgG, inmunoglobulina IgG2 o todas disminuidas. La respuesta a antígenos polisacáridos está normal o ausente. Los linfocitos B van a estar presentes o aumentados, las poblaciones linfocitarias disminuidas a expensas de los linfocitos TCD, o sea, los linfocitos T y CD4, donde se genera una inversión CD4-CD8. Lo normal es que existan dos linfocitos TCD4 frente a un linfocito TCD8. El cultivo linfocitario va a estar disminuido y obviamente el diagnóstico final va a ser un estudio cromosómico, ¿sí? El pronóstico, la mayoría de los pacientes fallecen en la segunda o tercera década de vida por complicaciones del EPOC o cáncer. Y ahora comencemos a ver el grupo 3, donde tenemos la deficiencia predominante de anticuerpos. Existen diversas enfermedades de relevancia, como la deficiencia de la enzima BTK, la inmunodeficiencia común variable y la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia con linfocitos B normales, que la mencionamos al principio de la clase, y la deficiencia selectiva de la IgA. Las manifestaciones clínicas van a comprender sinusitis, otitis, bronquitis, neumonía, meningitis, infecciones cutáneas, diarrea, síndrome de mala absorción. Los agentes
centrales van a ser bacterias extracelulares capsuladas, ¿sí? Y las enfermedades que vamos a ver son la agamaglobulinemia ligada al sexo, las agamaglobulinemias autosómicas recesivas, el síndrome de hiper-IgM, la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia de IgA y bueno, como vimos anteriormente, la hipogamaglobulinemia de la infancia. En lo que respecta a la agamaglobulinemia ligada al sexo o la enfermedad de Bruton, es una enfermedad donde solo la sufren los varones. Existe una mutación en el gen BTK, que es la Bruton tyrosine kinasa, y esta agamaglobulinemia comprende a todos los isotipos, o sea, IgM, IgG, IgA, IgE e IgD, ¿sí? Estos pacientes no poseen gamma-globulinas en sangre periférica. Las manifestaciones clínicas van a comenzar entre los 9, y 12 meses de vida. Van a padecer infecciones bacterianas recurrentes como neumonías, bronquitis, sinusitis, otitis media, meningitis por enterovirus, diarreas. Sí, se han descrito aproximadamente 600 mutaciones diferentes. Y estos pacientes van a tener un porcentaje menor al 0,1% de linfocitos B en sangre periférica, con depresión de los folículos linfoides y centros germinativos. Entonces, frente a un desafío inmunológico, estos pacientes no van a padecer ganglios, ¿sí? O sea, el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Esta enfermedad, esta tirosina quinasa, ¿sí? Es la que permite el pasaje de los linfocitos B en su ontogenia del estadio pro-B a pre-B, ¿sí? Entonces existe un bloqueo de la diferenciación de pro-B en pre-B. En lo que respecta a las agamaglobulinemias autosómicas recesivas, afecta tanto a varones y mujeres. El 50% es de etiología desconocida. Existen distintos defectos genéticos, ¿sí? O sea que determinan un arresto madurativo de linfocitos B en pro-B, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo que en la enfermedad de Bruton, solo que esta es una enfermedad que se transmite, o sea, la herencia es autosómica recesiva. Y las mutaciones que ocurren son básicamente en la cadena pesada MU, mutaciones en las cadenas Ig-alfa o Ig-beta, ¿sí? Que componen lo que respecta al correceptor B, la cadena liviana sustituta y la proteína BLNK, ¿sí? Que es una proteína involucrada en lo que es la señalización del BCR. Entonces pueden realizar distintos estudios, ¿sí? Para identificar esta enfermedad, como ser la citometría de flujo y el proteinograma electroforético. La citometría de flujo básicamente es un estudio donde contamos las células que son positivas frente a una proteína específica, ¿sí? Nosotros extraemos la sangre, nuestro material, digamos, de sangre periférica, ¿sí? Se procesa, se extraen todos los componentes de la sangre que no queremos evaluar y se dejan, por ejemplo, en las células mononucleares periféricas. Entonces, se pasa por esta máquina que es el citómetro, y el citómetro nos va a reflejar distintos gráficos, ¿sí? Que son gráficos de doble entrada. Que evaluamos, por ejemplo, CD19 y digamos, la inmunoglobulina M de superficie, ¿sí? Entonces estamos evaluando esencialmente los linfocitos B. Y en este gráfico va a estar dividido en 4, ¿sí? Acá tenemos una raya vertical y una horizontal, ¿sí? Donde tenemos distintos cuadrantes.
Este cuadrante es doble negativo, o sea que nos representa una población de linfocitos que son negativos para CD19 y negativos para IgM. Esta población nos representa, va a representar a células que son positivas para CD19 y negativas para IgM. Esta población son células, o sea, cada puntito representa una célula que son positivas para IgM, pero negativas para CD19. Y en este cuadrante vamos a obtener a las células doble positivo, o sea que son positivos para CD19 y positivos para la inmunoglobulina de superficie. Entonces, acá observamos una muestra control, o sea, una persona sana. Y observamos una población bastante representativa de células que son CD19 e IgM positivas, o sea, que respecta a justamente los linfocitos B. Y acá tenemos muestras de sangre periférica de diferentes pacientes, ¿sí? Entonces, en este paciente es negativo para la Bruton tirosinquinasa, o sea que padece enfermedad de Bruton, o sea, la A-gamma-globulinemia ligada al sexo. O sea, una herencia ligada al X, ¿sí? Y fíjense que posee disminuida, ¿sí?, la cantidad de células que son positivas para CD19 y la inmunoglobulina de tipo M de superficie, que justamente condice con esta enfermedad, o sea, son pacientes donde el estadio de la ontogenia de estos linfocitos B no pueden diferenciarse de pro B a pre B, entonces no tienen linfocitos B en la periferia. Y luego tenemos otros pacientes que tienen la gamma-globulinemia autosómica recesiva, ¿sí? Que como dijimos es muy similar a los pacientes que tienen Bruton, pero en este caso las mutaciones son en otros genes, ¿sí? Como la cadena Ig-alfa y Ig-beta, ¿sí? Fíjense que tampoco tienen células B en periferia. O mutaciones en la cadena pesada Mu, tampoco tienen linfocitos B en la periferia. Y luego vamos a realizar el proteinograma electroforético, donde vamos a tener ausencia de la banda de las inmunoglobulinas, ¿sí? Porque estos, obviamente, al no tener linfocitos B circulantes en sangre periférica, tampoco van a sintetizar las inmunoglobulinas. En lo que respecta al síndrome de hiper-IgM, vamos a tener un compromiso en lo que es el switch de isotipo y en el proceso de hipermutación somática, donde vamos a tener muy bajos niveles de las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgE con niveles normales o elevados de IgM, ¿sí? Entonces, el efecto acá es en el switch de isotipo. Entonces, como los plasmocitos, ¿sí?, comienzan a sintetizar en un primer momento IgM, ¿sí?, su IgM de superficie, no pueden realizar el switch de isotipo, entonces solamente van a sintetizar o liberar las inmunoglobulinas de tipo IgM. Entonces, si evaluamos los linfocitos en sangre periférica, va a tener un número normal de linfocitos B, ¿sí? Pero estos linfocitos B, como dijimos, no realizan el switch de isotipo. Existen, obviamente, como todas inmunodeficiencias primarias, mutaciones en distintos genes. Algunos ejemplos de ellos son mutaciones en CD40 ligando, que esta mutación, obviamente, CD40 ligando lo posee el linfocito T. Entonces, fíjense cómo una mutación que afecta predominantemente a los linfocitos T puede causar o desencadenar una enfermedad que comprometa a los linfocitos B. ¿Por qué? Porque recuerden que la segunda señal necesaria es la interacción de CD40 con CD40 ligando, ¿sí? Entonces, la forma más frecuente del síndrome de hiper-IgM es una mutación ligada al X del CD40. Entonces, estos linfocitos TCD4 no tienen CD40 ligando y no le brindan esta señal necesaria para el switch de isotipo, ¿sí?, a los linfocitos B. Otra mutación es a nivel de CD40. O sea que esta mutación sí va a afectar a los linfocitos B.
y desencadena la misma consecuencia, si no pueden realizar el switch de isotipo. Y por otro lado, es una mutación en la enzima AID, que tiene una característica de herencia autosómica, ¿sí? Y recordemos que la enzima AID es una enzima expresada selectiva y transitoriamente en las células B en lo que respecta al centro germinal, en respuesta justamente a la activación B inducida por este CD40. Inicia el switch de isotipo y la hipermutación somática, ¿sí? Deaminando citoquinas en las regiones BH, o sea, a nivel, recordemos, genético, y obviamente las regiones del switch, o sea, modificando lo que respecta a la cadena pesada de los anticuerpos. Clínicamente vamos a observar una hiperplasia del tejido linfoide por estimulación antigénica de los linfocitos B productores de IgM, fenómenos de autoinmunidad mediados por anticuerpos de tipo IgM contra los neutrófilos, generando una neutropenia. Puede generar fenómenos de autoinmunidad frente a los glóbulos rojos, ¿sí? Generando una anemia hemolítica, contra las plaquetas, generando una púrpura autoinmune, o los hepatocitos, generando una hepatitis autoinmune. Entonces, dentro de lo que es las infecciones que van a sufrir estos pacientes con síndrome de hiper-IgM van a encontrarse a nivel de hongos, Pneumocystis jirovecii, que causa neumonía. A nivel de protozoos, ¿sí? De parásitos, Cryptosporidium, ¿sí? Que afecta a lo que es el tracto biliar, generando una diarrea crónica en mala absorción. A nivel de parásitos, afecta principalmente el citomegalovirus, generando una neumonía viral y hepatitis. Y en lo que respecta a bacterias, como toda inmunodeficiencia de anticuerpos, afecta a bacterias capsuladas. Streptococcus pneumoniae de la cabeza, que genera otitis media, sinusitis y la neumonía bacteriana. Ahora pasemos a otra, que es la inmunodeficiencia común variable. Esta inmunodeficiencia tiene la particularidad que se diagnostica en edades no pediátricas, ¿sí? Todo lo que venimos viendo hasta ahora son inmunodeficiencias que se diagnostican dentro de las edades pediátricas, ¿sí? Generalmente menos de 5 años. Esta es la excepción. Y lo que genera es una hipogamaglobulinemia de al menos 2 isotipos, que siempre incluye IgG. Genera bajos niveles de inmunoglobulinas totales, hipertrofia del tejido linfoide, dificultad para montar respuestas de anticuerpos específicas. Y las mutaciones que presenta esta inmunodeficiencia primaria se centran en ICOS, que es una proteína relacionada a CD28, que se induce en los linfocitos T activados, produciendo una coestimulación al unirse a su ligando, que es el ICOS ligando. Y el CD19, que integra lo que respecta al correceptor B, ¿sí? Disminuyendo el umbral de activación frente a antígenos opsonizados por fragmentos derivados del C3b. Y por último tenemos la deficiencia selectiva de IgA, que es la inmunodeficiencia más frecuente con una prevalencia de hasta 1 en 700 recién nacidos vivos. Vamos a encontrar en estos pacientes dosajes de inmunoglobulina A sérica menor o igual a 7 miligramos de cilitro, en 2 determinaciones con un intervalo de 1 mes en niños mayores de 4 años, ¿sí? La mayoría de los pacientes, o sea el 75%, son sanos y asintomáticos. Pero existe una minoría asociada a infecciones sinopulmonares recurrentes, generalmente por bacterias capsuladas, como otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, sobre todo los que se asocian a deficiencias del isotipo de IgG2, infecciones parasitarias intestinales como giardiasis, manifestaciones alérgicas como una rinoconjuntivitis alérgica, asma bronquial, alergias alimentarias, eczema ectópico, autoinmunidad como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca,
LES, artritis reumatoidea juvenil, diabetes de tipo 1, hipotiroidismo, anemia perniciosa, neoplasias como el carcinoma gástrico, el linfoma de células B, y en muy raras ocasiones pueden ocurrir reacciones anafilácticas a la transfusión de productos sanguíneos, básicamente porque en estos productos sanguíneos existe la presencia de IgA. El diagnóstico consiste en la determinación cuantitativa de IgG, IgM e IgA y los títulos de anticuerpo antígenos vaccinales. Sí, o sea, antígenos frente a diversas vacunas. Entonces, básicamente, estos plasmocitos que pueblan la lámina propia de la mucosa no sintetizan inmunoglobulina A. Recordemos que la inmunoglobulina A tiene una forma de dímero, ¿sí? Está constituida por 2 inmunoglobulinas, y esta forma es gracias a la cadena, ¿sí? Que acá lo podemos observar, la cadena J, ¿sí? Y está asociada también a lo que es el péptido secretorio, ¿sí? O el componente secretorio que le permitía lo que es la resistencia a las proteasas intestinales, aumentando la vida media, ¿sí? Entonces, todos los plasmocitos, o los linfocitos B, mejor dicho, que se activen en sitios inductivos de la mucosa gastrointestinal, van a diferenciarse, gracias al switch de isotipo, a la producción de inmunoglobulina de tipo A. Recordemos que esta tenía como dijimos, la cadena J, que le permitía la forma dimérica de esta IgA secretoria. Esta IgA secretada en la saliva, sudor y jugos intestinales. Recordemos también, como repaso de las clases anteriores, que esta inmunoglobulina A secretoria se unía a este receptor poli-G que le permitía transitar a través del enterocito para ser secretada a la luz intestinal, ¿sí? Y esta inmunoglobulina se llevaba en pedacito de este receptor poli-G, que era el componente secretorio que, como dijimos, le permitía la resistencia de las proteasas. Entonces, como bien mencionamos anteriormente, la deficiencia selectiva de la IgA en aquellos pacientes que son sintomáticos puede desencadenar infecciones parasitarias intestinales como la giardiasis, ¿sí? Dentro del grupo 4 con enfermedades de disregulación del autoinmune tenemos dos principales. Por un lado, el IPEX, ¿sí? Que se centran en mutaciones puntuales en el factor de transcripción FOXP3, que es una molécula crítica en el desarrollo de los Treg naturales. Entonces, si no tenemos estos linfocitos Treg naturales, que justamente permitían todo lo que es la homeostasis periférica, inactivando a los linfocitos T y B, que son autoinmunes, ¿sí? que reconocen moléculas propias. Esto genera obviamente todo un diverso abanico de enfermedades, como ser diabetes, hipotiroidismo, diarrea, eczemas, y obviamente las enfermedades autoinmunes, como hepatitis, nefritis, anemias hemolíticas, etc. Y por otro lado tenemos el síndrome ALPS, ¿sí? Donde las mutaciones esencialmente son en FAS ligando caspasa 8 o caspasa 10. Recordemos que dentro de lo que es la fisiología del sistema inmune, ante un desafío, por ejemplo hablando de los linfocitos T, teníamos una curva donde estos linfocitos T comenzaban a proliferar y generar un aumento de los clones, ¿sí? De los linfocitos T. Y recordemos que esta curva, ¿sí? en el punto más elevado, comenzaba a partir de ahí a expresar los mismos linfocitos, las moléculas de FAS ligando, ¿sí? Y de esta forma se generaba una contracción de los linfocitos T. Con lo cual,
o sea, clínicamente a este aumento de los linfocitos T clonales lo podemos observar con las adenomegalias, ¿sí? O la hepatosplenomegalia, o sea, el aumento del tamaño a nivel del hígado y del vaso. Lo que ocurre en estos pacientes es que no generan la contracción tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Entonces se pueden observar estas linfadenopatías, ¿sí? O sea, con lo que se nombran vulgarmente aumento de los ganglios, ¿sí? Hepatosplenomegalia, anemia, neutropenia y una trombocitopenia autoinmune. Todo es producto de principalmente este Fas ligando, ¿sí? O sea, mutaciones puntuales en estas dos proteínas. El grupo 5, que comprende un defecto congénito en lo que es el número y función de los fagocitos, donde tenés diferentes puntos, o sea, puede tener un defecto funcional del neutrófilo, un defecto en lo que es la movilidad, un defecto en lo que es el estallido respiratorio, ¿sí? Puede tener una susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias y otros defectos. Nosotros en esta clase vamos a desarrollar algunas de las enfermedades, ¿sí? No todas. Entonces, como dijimos, pueden tener defectos en la diferenciación, la movilidad, el estallido respiratorio o una susceptibilidad mendeliana a ciertas enfermedades y otros defectos descriptos. Comencemos entonces a ver la enfermedad granulomatosa crónica. Es una inmunodeficiencia poco frecuente, que afecta al sistema fagocítico por fracaso de los mecanismos microbicidas debido a un defecto en la NADPH oxidasa, con ausencia o disfunción, que genera como consecuencia la formación de granulomas. La incidencia es de 1 a 200.000 recién nacidos vivos, y como bien sabemos, todas las inmunodeficiencias primarias tienen una mutación en un gen particular, ¿sí? Y generalmente tiene una herencia ligada al X o autosómica recesiva. Esta enfermedad predispone a infecciones por bacterias catalasa positivas, o sea, Staphylococcus aureus, y micóticas, principalmente por Aspergillus. Como estos neutrófilos se van a activar, ¿sí? Pero no pueden, o sea, el defecto principal es en la NADPH oxidasa, ¿sí? Como vimos, donde si bien pueden estar ausentes o no ser funcionales. Entonces, como estos neutrófilos no van a tener su principal mecanismo de destrucción, ¿sí? De bacterias y hongos, lo que va a hacer es activarse, ¿sí? De igual forma a un neutrófilo normal, pero no puede eliminar ese microorganismo. Entonces, como todo el sistema inmune, cuando no puede eliminar un microorganismo, ¿qué hace? Forma granulomas, ¿sí? Entonces, esto es producto básicamente de la secreción de diversas citoquinas que obviamente van a realizar una quimiotaxis de otro tipo de células, principalmente el macrófago, y va a conformar a todo lo que es la estructura del granuloma. Y obviamente, además de predisponer a la formación de granulomas, predispone a procesos inflamatorios sistémicos. Existen también, como es ligada al X, en su gran mayoría, pueden existir madres portadoras, ¿sí? Que gracias a este fenómeno de lionización van a tener cierto porcentaje de linfocitos que van a padecer esta enfermedad granulomatosa crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer es XX, entonces dependiendo cuál de los dos X tome cada una de estas células con este fenómeno de lionización, las madres portadoras van a tener un porcentaje de neutrófilos que no van a ser funcionantes y un porcentaje de neutrófilos que sí, dependiendo el X que elija cada una de estas células. Pero se vio que
en general, ese porcentaje minoritario de neutrófilos que funcionan correctamente son, digamos, alcanzan para que estas madres portadoras lleven esta enfermedad de manera sintomática, con lo cual que no les genere mayores problemas, ¿sí? Que no les genere una enfermedad. Pueden llegar a tener una predisposición a lo que son enfermedades inflamatorias y autoinmunidad, pero en general el porcentaje de neutrófilos funcionantes en estas mujeres portadoras alcanzan para llevar una vida, entre comillas, sana, ¿sí? El diagnóstico de esta enfermedad granulomatosa crónica van a ser mediante un hemograma, el dosaje de inmunoglobulinas, obviamente, y las poblaciones linfocitarias. Y existen dos test, que es el test de nitroblue tetrasolio y el test de 1,2,3 dihidrorodamina, ¿sí? Que son test funcionales donde evalúa esencialmente el estallido respiratorio que es producido por esta NADPH oxidasa. El tratamiento de estos pacientes con enfermedad granulomatosa crónica es mediante un triple esquema de, obviamente, antibióticos, antimicóticos e interferón gamma. Se le puede administrar corticoides y obviamente el tratamiento que solucionaría toda esta enfermedad granulomatosa crónica es el trasplante de médula ósea. Obviamente va a tener distintos dianas, si esta enfermedad, como ser a nivel renal, generar nódulos linfoides, o sea, básicamente infección, que va a estar relacionada directamente a infecciones tanto bacterianas, micóticas. En el hígado puede generar abscesos. A nivel del colon puede desencadenar una enfermedad inflamatoria como la colitis, o sea, una enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden generar infecciones a nivel de lo que es los huesos, ¿sí? Generando una osteomeritis. A nivel del pulmón, obviamente puede desarrollar neumonías. A nivel del hígado, el estómago genera obviamente granulomas también, como a nivel del tracto urinario. Y a nivel de la piel genera abscesos, ¿sí? Obviamente que están relacionados directamente con infecciones, con la generación de granulomas, el acné. Con lo cual, como ven, pese a que es una infección, o sea, una enfermedad monogénica, la clínica es diversa, ¿sí? Y luego tenemos los defectos en lo que es la migración de los fagocitos, donde tenemos tres tipos: LAD1, LAD2 y LAD3, dependiendo la mutación en diferentes estructuras que intervienen en lo que es la extravasación leucocitaria. Las mutaciones en LAD1 se generan básicamente en las beta-2 integrinas. Entonces tenemos una migración defectiva de los neutrófilos a los tejidos infectados con neutrofilia en sangre periférica. ¿Por qué? Porque el estímulo, ¿sí?, para la liberación a partir de lo que es la médula ósea de neutrófilos va a seguir estando, porque el estímulo es básicamente la infección, ¿sí? Pero estos neutrófilos no se pueden extravasar al sitio. Entonces genera un aumento de neutrófilos en sangre que lo llamamos neutrofilia. Obviamente estos pacientes van a sufrir infecciones bacterianas recurrentes con lesiones sin pus. ¿Por qué decimos que es sin pus? Porque básicamente el pus son los detritus celulares que generó este neutrófilo, ¿sí? Entonces, como los neutrófilos no pueden acceder al sitio, no generan pus. Estas infecciones bacterianas tienen un aspecto más necrótico por ausencia de neutrófilos. Y el diagnóstico es mediante citometría de flujo. Entonces,
repasando los distintos pasos, ¿sí?, de lo que es la extravasación leucocitaria, donde teníamos primero el rolling, la activación, que esto generaba la adherencia estable, y luego la diapéresis. Bueno, básicamente, si hablamos de lo que es LAD1, va a afectar la adhesión, ¿sí?, porque la adhesión intervenía en las integrinas, ¿sí?, en la adherencia estable, como tenemos una mutación en las beta-2 integrinas. En lo que respecta a LAD2, existen mutaciones en la fucosiltransferasa, que es una enzima que interviene en la síntesis de los motivos reconocidos por las selectinas en sus ligandos. Entonces, lo que afecta es el rolling y la migración de neutrófilos a los tejidos infectados, obviamente va a ser defectiva. Entonces, LAD2 interviene, o sea, afecta el rolling, ¿sí?, por las selectinas. ¿Qué van a sufrir estos pacientes? Infecciones bacterianas recurrentes similares a los de LAD1. Y el diagnóstico es por citometría de flujo. Y por último, el LAD3 es una deficiencia de RAP1, que es una molécula involucrada en la activación de las integrinas por los receptores de quimiosinas. Entonces, LAD3 va a interferir en lo que es la activación de este neutrófilo necesaria para el cambio conformacional de las integrinas, ¿sí?, con un aumento de la afinidad por las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. También podemos observar una alteración en lo que es el número de los fagocitos, donde tenemos dos tipos de enfermedades centrales, como ser la neutropenia congénita grave, que es una enfermedad genéticamente heterogénea con diferentes mutaciones, obviamente siempre monogénica, que inhiben la producción de neutrófilos maduros en la médula ósea. Los pacientes presentan niveles de neutrófilos circulantes menores a 200 por milímetro cúbico y padecen severos cuadros infecciosos bacterianos y micóticos desde su nacimiento. O sea, eso es una característica también que lo distinguimos en las inmunodeficiencias de predominantes anticuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos se van a desarrollar no en los primeros meses de vida, ¿sí? Y esto se debe al pasaje transplacentario de la inmunoglobulina de tipo IgG, ¿sí?, a nivel transplacentario y obviamente a través de lo que es la leche materna. En cambio, cuando afecta lo que es la inmunidad innata, esto no tiene que ver con el pasaje transplacentario de inmunoglobulinas y no va a retrasar el diagnóstico. Por eso, estos cuadros infecciosos bacterianos y micóticos desde el nacimiento, ¿sí? Y el tratamiento se basa en la administración de estos estimulantes de colonia granulocítica y obviamente trasplante de médula ósea. Y luego tenemos una neutropenia cíclica, que es una enfermedad autosómica dominante con alteración del gen LA2, que codifica la elastasa del neutrófilo. Los pacientes desarrollan neutropenia cíclica cada 21 días, ¿sí? Y obviamente el nadir de la neutropenia se asocia con fiebre, úlceras en la boca, faringitis, sinusitis y en ocasiones infecciones graves. El tratamiento se basa en la administración de, al igual que la neutropenia congénita grave, de este estimulante de colonias granulocíticas durante la neutropenia. Por último tenemos el grupo 4, defectos de la inmunidad innata, que en este caso no tenemos alguna enfermedad relevante para evaluar. El grupo 6, desórdenes autoinflamatorios. El grupo 7, sí, con deficiencias del complemento, que en este caso sí vamos a desarrollar algunas enfermedades. En lo que respecta a las deficiencias del complemento, obviamente va a depender de los componentes afectados, ¿sí? Tenemos 3 enfermedades esenciales. Una puede ser
con la afección de los componentes que inician todo lo que es la cascada de complemento, C1, C4, C2 y C3, donde las manifestaciones clínicas van a ser infecciones bacterianas y autoinmunidad por depósito tisular de complejos inmunes. Por otro lado, pueden afectar a C5, C6, C7, C8 o C9, que genera infecciones por Neisseria, y obviamente afecciones en lo que son los reguladores del sistema de complemento, donde la principal afección descripta es el C1 inhibidor, ¿sí? Que genera el angioedema hereditario. El diagnóstico de estas enfermedades básicamente se centra en lo que es el dosaje de los niveles séricos de los componentes del sistema de complemento por distintos mecanismos, como la inmunodifusión radial o ELISA, y la valoración funcional de la capacidad hemolítica del complemento. Recordemos que el sistema de complemento tenía diversas funciones, ¿sí? Como la generación de la inflamación, que va a estar dada por C3A y C5A, donde pueden realizarse, puede ser mediante quimiotractantes, ¿sí? En lo que los neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos tienen receptores de complemento, o bien una actividad de anafilotoxina, que la presentan los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Ya que tienen la capacidad de degranularse a través de el reconocimiento del receptor de C5A a esta molécula C5A. Luego teníamos la opsonización, ¿sí? La potenciación de la respuesta B, que en este caso no nos interesa tanto, y el complejo de ataque lítico. Este complejo de ataque lítico tiene un papel clave en las infecciones por Neisseria, ¿sí? Tanto Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Por eso, aquellos pacientes que tienen una deficiencia en estos componentes C5, C6, C7, C8, C9, tienen infecciones reiteradas por Neisseria. Que obviamente estos son los componentes que conforman este complejo de ataque lítico, ¿sí? Y recordemos que en lo que respecta a la opsonización mediante C3b, no solamente nos permite la fagocitosis, o sea, el reconocimiento de ciertas bacterias que van a estar opsonizadas por este C3b, sino también que está íntimamente relacionado con lo que es la depuración de los complejos inmunes, ¿sí? Por parte de los eritrocitos que tienen el receptor CR1. Y esto predispone, o sea, al tener una deficiencia del complemento, se deposita mayor cantidad de complejos inmunes y predispone a enfermedades autoinmunes. En el grupo 9 tenemos las deficiencias por fenocopias, donde tenemos a los síndromes asociados con mutaciones somáticas o síndromes asociados con autoinmunidad, que en este caso no vamos a desarrollar ninguna de las enfermedades descriptas. Y bueno, por último, agrego lo que es un cuadro general de las principales enfermedades que estuvimos viendo en esta clase. Y eso es todo por hoy.